el 26.2% de hispanos o latinos, un promedio de $74.000. Sin embargo, bien, los impuestos en Nueva York, en la ciudad, se paga el 7.25, 7 y algo. somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a traer un video bastante interesante porque le vamos a hacer una comparación entre dos estados muy peculiares. En este caso, le vamos a comparar el estado de Nueva York con el estado de North Carolina. Así que si quieres saber cuál es el estado que más te conviene para vivir, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, todo el mundo se estará preguntando, ¿es mejor vivir en Nueva York o en North Carolina? Es una gran pregunta que todos se hacen. Y resulta que Carolina del Norte no solo tiene viviendas más asequibles, sino que también tiene tasas impositivas mucho más bajas en comparación con otros estados, precios de alquiler más bajos y alimentos, comestibles y servicios públicos mucho más baratos. De hecho, el costo de vida general en Carolina del Norte es aproximadamente un 45% más bajo que el de Nueva York. ¿Sabías que las capitales de estos dos estados es para Nueva York, Albany, y para Carolina del Norte, Raleigh? Un dato bastante interesante es con respecto a la superficie o tamaño del estado. Y resulta que Nueva York tiene aproximadamente el mismo tamaño que Carolina del Norte. Carolina del Norte tiene aproximadamente 139.391 kilómetros cuadrados, mientras que Nueva York tiene aproximadamente 141.297 kilómetros cuadrados, lo que hace que Nueva York, mientras tanto, la población de Carolina del Norte es de 10.600.823 millones de personas. Por su lado, Nueva York tiene 19.336.776 habitantes, lo que quiere decir que Nueva York tiene casi el doble en la misma cantidad de superficie. Y unos datos bastante interesantes con respecto a la población hispana es que Nueva York tiene el 26.2% de hispanos o latinos. Sin embargo, para el área de North Carolina es el 10.7% de hispanos o latinos. Sin embargo, recuerden que la población de Nueva York es mucho más grande, prácticamente el doble que la de North Carolina. Así que por ahí pudiera ser algo comparativo. Bien amigos, ¿sabían que según el último informe de la organización Move.org, Nueva York ocupó el tercer lugar como el estado donde las personas se están moviendo más o mudándose más? Y resulta que entre el estudio, la ciudad número 4 en la cual los neoyorquinos se están mudando más es nada más y nada menos que North Carolina. Así que si quieres saber cuáles son esas características que han hecho que los neoyorquinos se muden a North Carolina, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, y como Rosmary les mencionó anteriormente, aquí les vamos a dar las características o las razones por las cuales los neoyorquinos se están mudando a North Carolina. Y estas fueron sus razones. Sus razones fue que el 45% citó el costo de vida más bajo en North Carolina con respecto a Nueva York. También un 37% de los encuestados citó los costos más bajos o los impuestos más bajos. Y un 32% citó el clima, un mejor clima. ¿Ustedes piensan que North Carolina tiene mejor clima que Nueva York? ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí en los comentarios si ustedes creen que eso es así o tal vez no. Bien amigos, y hablando de geografía, estos dos estados se parecen muchísimo, aunque usted no lo crea, la verdad es que son casi que idénticos. Tienen playas, tienen lagos, tienen ríos, tienen montañas, tienen cascadas, tienen zoológicos, tienen parques, tienen muchas cosas parecidas. Tal vez el clima sea una diferencia. ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí en los comentarios si ustedes creen que el clima es un factor de mudarse. Y hablando de factores de clima, obviamente aquí sí hay una pequeña diferencia o tal vez una gran diferencia. Los climas en Nueva York son más extremos que en North Carolina y ya ustedes pudieron ver la diferencia por lo menos con nuestros videos de la montaña y las nevadas aquí en Carolina Norte, especialmente en la capital Raleigh, donde vieron que la nieve no es extrema, mientras que en Nueva York pues ya es muy conocido que las nevadas son tremendas, las bajadas de temperatura son muy extremas y cuando el clima es caliente es muy caliente y un neoyorquino te lo puede decir. Así que dejen sus comentarios acá abajo los neoyorquinos si Nueva York en la temporada de verano es caliente, sí o no.
Bien amigos, cuando hablamos de diferencias entre Nueva York y North Carolina, por supuesto que el costo de vida es bastante diferente, por supuesto hablando del dinero y también hablando de los precios de las viviendas. Además de eso, si nos ponemos a pensar en el tráfico y la cantidad de personas que viven en Nueva York y North Carolina, la diferencia es bastante grande. Así que ahorita les vamos a dar unos datos para que vean la comparación entre uno y otro. Y estos datos muy curiosos serían que Nueva York es 83% más caro que Raleigh y el costo de la vivienda en Nueva York sería un 148% más caro que el costo de la vivienda en Raleigh. Los gastos relacionados con la salud son 20.8 más caros, por supuesto, en Nueva York. Eso quiere decir que en Raleigh son mucho más económicos. Y si hablamos del tráfico, el viaje promedio para los residentes de Nueva York es un 17.4% más largo que para los residentes de Raleigh, North Carolina. Miren amigos, como ya les dijimos que las casas en North Carolina son un poco más económicas comparadas con Nueva York, les vamos a mostrar unas casas con unas características bastante parecidas y se van a sorprender con los precios cuando los comparemos con las casas de Nueva York. Miren amigos, como pueden ver, esta primera casa que les voy a mostrar aquí está ubicada aquí en North Carolina, exactamente en Zebulon, a tan solo 25 minutos de la capital de Raleigh, y el costo es $293,000. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y medio y tiene 1.507 pies cuadrados. Como pueden ver, es una casa espectacular con un terreno bastante considerable y muy hermosa. Ya van a ver cuando la comparemos con una casa más o menos de las mismas dimensiones que las de Nueva York. Y buscando la casa un poco más económica y medio parecida para compararla con la de North Carolina, encontramos esta casa en Staten Island, obviamente en el estado de Nueva York, pero nada cerca de Manhattan, que es la ciudad más concurrida porque queda a tan solo 1 hora y 15 minutos. Esta casa tiene el precio de $210,000, un precio bastante razonable, tiene 3 habitaciones y 2 baños, pero miren bien los pies cuadrados, son 630 pies cuadrados. Esta casita bastante pequeñita y como ven es está bastante abandonada. Sin embargo, es lo que pudimos comparar. Me parece que obviamente, aunque la de North Carolina es un poquitico más cara, obviamente en tamaño y en aspecto le gana la de North Carolina. Bien amigos, y siguiendo con las comparaciones entre Nueva York y North Carolina, obviamente tenemos que buscar casas mucho más grandes y más costosas, y conseguimos esta en Clinton Corner, que está a 2 horas de Manhattan. Esta mansión es de 3.721 pies cuadrados, cuenta con 3 habitaciones, 4 baños y la módica suma de $3.799,000. Obviamente tiene piscina, dobles niveles, un concepto muy moderno, súper espectacular, pisos de madera nuevos, salas de cine, hermosa la mansión. Pero ahora vamos a compararlo con lo que puede ofrecer North Carolina. Bien amigos, ahora le toca el turno a North Carolina y esta pequeña propiedad la conseguimos en la ciudad de Zebulon, que está a 25 minutos de la capital Raleigh, y es una pequeña propiedad hermosa de tan solo 4.117 pies cuadrados, 3 habitaciones, 3 baños y el módico precio de $879,000. Pero pueden compararlo con la propiedad que están viendo en estas imágenes. Cuenta con piscina, un gran lago con su propio muelle independiente, un extenso terreno muy verde que parece que literalmente tienes tu propio bosque. Así que ya pueden ir con estas imágenes imaginándose la diferencia entre Nueva York y North Carolina con respecto a los precios de las viviendas. Bien amigos, ahora vamos a hablar de salarios mínimos en comparación con estos dos estados. Recuerden que es muy distinto el salario mínimo al salario promedio. En este caso, el salario mínimo en Carolina del Norte es de $7.25 en todo el estado. Sin embargo, en Nueva York es entre 13 y 15 dependiendo de la ciudad donde tú trabajes. Por supuesto, recuerden que estos salarios mínimos son entre comillas mínimos, porque como pueden ver en nuestro video que hicimos cuánto están pagando aquí en North Carolina, lo más mínimo que están pagando es $15, inclusive en los restaurantes de comida rápida. Sin embargo, como es bien sabido, el costo de vida en Nueva York es mucho más alto, aunque tal vez puedas conseguir un poco más de dinero por tu jornada laboral de hora comparado con North Carolina, que por supuesto el costo de vida es mucho más económico, aunque ganes tal vez un poquito menos que Nueva York. Miren amigos, ahora hablando del salario promedio anual,
Recuerden que es muy diferente al salario mínimo que ya les mencioné. En la ciudad de Nueva York exactamente está un promedio de $74,000. Sin embargo, en North Carolina está en $53,700. Pero recuerden que si nos ponemos a comparar el costo de vida, aunque allá ganes más, gastas muchísimo más. Sin embargo, aquí ganas un poquito menos, pero tu costo de vida es más bajo. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en el video para recordarte que si no estás suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte ahora, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Y por supuesto, recuerda además seguirnos por todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para que así estés pendiente de dónde estamos grabando todos estos videos para ti. Bien amigos, ahora vamos a hablar de un punto muy importante y este es el caso de los alquileres de vivienda. Por supuesto, en Nueva York hemos averiguado y puede llegar en el área de Manhattan el precio de alquiler hasta de $3,600. Si bajamos un poco al área de Brooklyn podemos encontrar hasta $2,700. Pero como nos dijo una de nuestras queridas suscriptoras, que también pueden encontrar un apartamento tipo estudio, o sea, ni siquiera una habitación, sino un apartamento muy pequeño, entre los $1,500 y los $1,700. Sin embargo, en el área de North Carolina, ustedes pueden llegar a encontrar inclusive apartamentos de una habitación y toda su área de cocina y sala hasta en $900, como lo han visto en nuestros videos de todas las ciudades de aquí de Raleigh. Sin embargo, el promedio general sería de $1,500, tal vez alcanzando unos más altos entre $1,800 y $2,000 o $2,500, pero ya serían casas mucho más grandes y por supuesto en zonas más exclusivas o más populares de aquí de North Carolina. Así que ya saben, si se ponen a comparar el precio de las viviendas, obviamente la balanza se inclina a ser más económico aquí en el área de North Carolina. Es por eso que podemos decir que el costo de vida en Raleigh, North Carolina, es mucho más barato que el 80% inclusive de todas las ciudades de Estados Unidos. Así que ya saben amigos, si se ponen a comparar, obviamente Raleigh en el área de North Carolina es mucho más económico. Bien amigos, y hablando de una de las cosas más importantes por las cuales han migrado las personas de Nueva York, es los impuestos. Obviamente esto afecta el bolsillo, tus ganancias, tu salario. También afecta el hecho que las personas que tienen que ir a trabajar todos los días y pasar por unos toles bien caros, que aquí también los hay, pero son poquiticos, casi no existen, son raros de ver y son muy económicos, a diferencia de obviamente Nueva York. Me corregirán los de Nueva York si no, pero los impuestos en Nueva York son mucho más altos que aquí en North Carolina y ya se los vamos a decir a continuación. Bien, los impuestos en Nueva York, en la ciudad, se paga el 4.5% de los impuestos sobre la venta. Además, el 4% por vivir en el estado. Es un total de 8.5% por realizar compras en la ciudad, lo que quiere decir que es muchísimo más alto que los estados promedios. Ahora, en Raleigh, North Carolina, el estado cobra un 4.5, 4.3 por ahí, y la ciudad el resto. Por ende, la ciudad y el total del estado tendría que ser 7.25, 7 y algo, no llega a los 8 de Nueva York. Así que amigos, ya saben que si van a pagar impuestos en estos dos estados, North Carolina sale con ventaja. Bien amigos, y como dato curioso de este video es que nos dimos cuenta que nosotros en los videos no les estamos dando nuestros nombres para que nos conozcan como de verdad se debe y no como solamente la familia Chevrolet. Y la verdad es que ya deberíamos dárselo, no lo hicimos con mala intención, ojo, ¿ok? Se nos pasaba, mientras grabábamos se nos olvidábamos, estamos tan rápido grabando los videos ocupados en los días de nuestros días libres, así que se nos pasaba. Obviamente ya hoy le vamos a dar nuestro nombre, que mi nombre, obviamente me presento, es Aquiles. Y el mío, Rockmaris. Así que ya saben amigos, cuando nos vayan a escribir unos en vivos que tenemos ahora los días viernes y en los chats, sencillamente nos pueden escribir: hola Aquiles, ¿cómo está? O hola Rockmaris, ¿cómo están? O sencillamente hola familia, ¿cómo están? Igual lo vamos a responder, pero si algún momento nos conocemos por ahí, ya saben mi nombre y ya saben el nombre de mi bella esposa. Así que ya saben amigos.
Lo otro que queríamos decirles, obviamente, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos esos datos que les dimos de estas dos ciudades maravillosas, Nueva York y North Carolina, para que sean ustedes los que tomen la decisión de cuál es la mejor ciudad, en este caso estado, para ustedes vivir. Así que nos vemos en una próxima aventura. Recuerda además suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y seguirnos por nuestras redes sociales.